Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Morano. Es viernes, día de nuestra cita semanal. Gracias por tu compañía. Aunque me tengo que disculpar porque he sido yo quien ha incumplido esa cita en las últimas semanas. Pero estoy segura que con esta receta me voy a reivindicar. Dependiendo de la época del año, nuestra piel va a necesitar de unos ingredientes especiales que la van a ayudar. Este es un tónico que va muy bien con pieles grasas y para utilizar durante el verano, que es cuando nuestra piel se hace más grasosa, más pesada, la combinación del sudor, los productos que utilizamos como el protector solar, el maquillaje, la tenemos más expuesta a los radicales libres, la polución, etcétera, hace que la piel sea no algo muy agradable para nosotras. En realidad, el verano creo que es una de las épocas donde la piel puede sufrir más. Así que este es un tónico que va muy bien con pieles grasas y para utilizar durante el verano. No es apto para pieles secas o muy sensibles. Puedes, sin embargo, hacer la prueba para ver cómo te va utilizándolo. Así que aquí están los ingredientes y cómo preparar este maravilloso tónico facial para pieles grasas o para utilizar durante el verano o en un clima muy cálido. He utilizado cantidades iguales de los ingredientes líquidos, pero siéntete en libertad de cambiar las cantidades de acuerdo a cómo reaccione tu piel. En un recipiente vas a mezclar todos los ingredientes. He utilizado el agua de Amamelis o puedes utilizar simplemente agua purificada o cualquier infusión de té o de flores. El agua de Amamelis tiene propiedades astringentes, por eso me gusta utilizarlo en este tónico. Y también he agregado el vinagre de pétalos de rosas. Esta es una receta que te compartí en mi video anterior. Te dejo el enlace de conexión a este video en la caja de información. Como nota de información, me gusta utilizar el vinagre blanco o de arroz para esta preparación del vinagre de pétalos de rosas. Durante la época de verano es cuando nuestra piel sufre más por la exposición a los radicales libres y a impurezas. Es por eso que me gusta esta combinación. He utilizado solamente la mitad de la cápsula de carbón, pero si preparas mayor cantidad de este tónico puedes utilizar una cápsula entera. El carbón va a actuar como un imán, ayudando a controlar el exceso de grasa de la piel y limpiando las impurezas. El vinagre con pétalos de rosa ayuda con el pH y también a sanar, aunque no lo creas, la exposición al sol que tu piel ha tenido durante el día. Sacude muy bien este tónico cada vez que lo vayas a utilizar. Notas de importancia para el uso de este tónico. El primero, que lo puedes conservar en tu refrigerador y utilizarlo frío directamente en la nevera, que es un tónico para utilizar en las noches. Recuerda que también es un tónico ideal para pieles grasas o para utilizar durante el verano cuando nuestra piel tiene todas esas características que tanto nos molestan o en un clima tropical. Es un tónico que puede durar mucho tiempo, así que puedes aprovecharlo. Cuando digo mucho tiempo, pueden ser hasta 6 y 8 meses. Sin embargo, presta atención a cualquier cambio que se pueda presentar, que es la mejor indicación para que el tónico nos está dando, que es momento de desecharlo y preparar uno nuevo. Es normal que tu piel se ponga un poco roja cuando lo aplicas, sin embargo, presta atención a cualquier signo de irritación en tu piel. Es un tónico que puedes utilizar todos los días, o más bien deja que sea tu piel la que te dice cuál es el uso que le puedes dar, ya sea todos los días, día de por medio, algunas veces a la semana, o cuando tu piel se está notando más grasosa y pesada debido al factor de humedad y el calor durante el verano. O si tu piel está de pronto muy grasosa y muy brotada, también puede ayudar con los brotes. Lavas tu rostro en la noche, lo secas y lo que haces es que vas a aplicar el tónico. Me he aplicado el tónico 2 veces, por eso me estoy poniendo como roja y me han interrumpido el video y cada rato me ha tocado grabar de nuevo. Así que pretendan que ya me puse el tónico, no lo voy a poner más para de pronto no irritar mi piel. Es un tónico que debes prestar atención porque si tengas la piel grasosa, de pronto a tu piel no le va a gustar.
Así que se trata de juzgar muy bien y escuchar las señales de nuestra piel a ver cómo ella reacciona. Espero te haya gustado este video. Cualquier sugerencia o pregunta que tengas la puedes dejar en los comentarios. Yo cuando tenga la oportunidad paso a responder. También dejo información en la caja de información que puede ser de importancia, así que cuando tengas la oportunidad revísala allí. No es más por el momento. Te quiero invitar a que me acompañes en mis redes sociales, donde comparto cositas todos los días, especialmente en Instagram, es mi cuenta favorita. También te quiero invitar a que me visites en mi tienda de pintomeiroskincare.com, donde encontrarás los productos que he creado basado en mi experiencia holística en el cuidado de la piel. Tengo ya cumplí como más de 15 años jugando con todas estas cositas que tanto nos gustan. Espero te haya gustado este video, compártelo con familiares y amigos, eso sería de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. Chao, pescado. Dime. Sí, vámonos.